continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Esto es Tribuna Política. Isabel Espinosa les saluda y le da la más cordial bienvenida a este espacio. Señores, hoy nos va a acompañar el candidato del Partido de Liberación Nacional, el señor Antonio Álvarez de Santi. Se va a unir aquí con nosotros dentro de unos minutos, ya que existen algunos problemas bastante serios en este momento en carretera por un accidente que hay y está un poquito atrasado, pero ya llega con nosotros. Así es que le invitamos a que se quede para conocer un poquito más hacia dónde vamos en este momento y hacia dónde va el candidato del Partido de Liberación Nacional en aras de febrero 2018. En este momento saludamos y muy buenos días a don Sergio Araya. Gracias, compañero. Don Vladimir de la Cruz, muchísimas gracias. Y pues le invitamos a que nos siga a través de Radio América HD y 780 AM. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales y muy importante, el reprise a las 11 de la noche. Pues como vamos a hablar hoy, don Sergio, si usted gusta, iniciamos un poquito con los datos antes de que llegue el señor Antonio Álvarez de Santi y hablamos un poquito sobre el tema. Sí, bueno, muy buenos días nuevamente a las amigas y amigos que nos están sintonizando a través de los distintos medios. Haciendo un poco de números y con base en los datos que el Tribunal Electoral Interno de Liberación Nacional ha arrojado, que todavía no son totalmente consolidados porque entiendo que no han escrutado la totalidad de las mesas, pero con base en la proyección se parte del supuesto de que finalmente en ese proceso interno intervinieron 400,000 personas aproximadamente. De ser esa cifra totalmente veraz, en este momento, al padrón electoral de hoy, el que emite el Tribunal Supremo de Elecciones, representa un 17% del total del padrón electoral registrado al día de hoy. Si le restamos la posibilidad, con base en los resultados históricos anteriores, de que un 30% del electorado no acuda a las urnas, porque repito, esa ha sido más o menos la media en los últimos 3, 4 procesos, eso se reduce a un 12%. Es decir, que en este momento podríamos concluir que al día de hoy Liberación Nacional estaría manejando un 12% del total de la población habilitada o que está dispuesta a emitir el voto el próximo año. Perdón, aumentaría el porcentaje. Aumentaría, sí, más bien subiría al 17, es al revés, y 12 y 17, tiene razón. Pero es un 17%, vamos a ver, que como bien, y ahora se lo podemos preguntar a don Antonio cuando se incorpore aquí a la mesa, que evidentemente no alcanza para ganar en primera ronda, estamos muy claros. Sí tiene, digamos, por llamarlo así, ese capital político de entrada en el escenario, claro está, de que ese porcentaje sea fiel y se mantenga en la misma línea. Porque han surgido una serie de rumores, son solo esos rumores, de que no necesariamente todos los que acudieron a votar necesariamente lo van a volver a hacer, pero bueno, eso solamente lo sabremos el 4 de febrero. Partiendo de la realidad hoy de que esa es la gente que votó y que suponemos va a votar en febrero, igual tiene un desafío bastante importante por delante, pero por lo menos ya cuenta con este dato, que los otros partidos no cuentan, evidentemente, porque no han hecho sus procesos internos. El tema es que, vamos a ver, hay otro porcentaje interesante, y es que en una encuesta que aquí hemos discutido la semana pasada, cuando le preguntaron a la gente por cuál partido no votaría jamás, que eso es muy distinto a decir por cuál tal vez sí votaría, un 33% de los encuestados dijeron que no votarían por Liberación Nacional. Entonces, Liberación Nacional es un partido que tiende a polarizar, o sea, es el que tiene más apoyo en este momento, pero también es el que genera más rechazo, si lo queremos ver así. Si esa cifra se mantuviera, que uno podría imaginar que es previsible que se mantenga, porque es más probable que el que diga no, mantenga esa actitud, al que diga tal vez, inclusive es más probable que se mantenga el no a que se mantenga el que sí, porque el que sí puede eventualmente cambiar de criterio. Puede cambiar. El que no puede también cambiar, pero es más difícil que lo hagan. Partiendo del escenario, son solo escenarios, que ese 33%
que ese 33%, digamos, dijera que no va a votar por Liberación, que no lo va a hacer, aproximadamente, y partiendo del 30% del abstencionismo, que creemos se va a mantener porque ha sido la tónica, repito, a lo largo de los últimos procesos, le queda aproximadamente un 29% de población que no fue a las urnas el pasado domingo, que sería de la que no va a ir a votar, que sería la que sí va a ir a votar, que sería la que no ha expresado abiertamente que no respaldaría al Partido de Liberación Nacional. O sea, en síntesis, para no complicar mucho esto, tiene ahorita un 17% y con la posibilidad de alcanzar un 29%. Por supuesto, esto es en condiciones ceteris paribus, dirían los economistas, ¿verdad? Este 29% no es químicamente puro, ¿verdad? De ese 29% va a salir gente que apoya a otras fuerzas políticas, pero aún en el escenario de que este 29% absolutamente votara por Liberación Nacional, cosa que estoy claro no va a ocurrir, ese 29 más ese 17 le va dando aproximadamente un poquito más del 40%. Pero entonces, como ese 29 no necesariamente va a votar absolutamente por el Partido Liberación Nacional, todo auguraría que hay grandes posibilidades de que sí estemos una vez más a las puertas de una segunda ronda, lo que abriría el panorama para otra vez ver otras alternativas y le da, si lo queremos ver así, oxígeno a las otras fuerzas políticas, porque entonces el tema sería muy similar probablemente al del 2014, que habría una segunda ronda donde Liberación Nacional, con el peso que ya tiene, estaría invitado, o sea, ya estaría, si lo queremos ver así, estaría ya clasificado. Pero en la gran disputa sería entonces, y en lo que hablábamos ayer de estrategias y demás, ¿cuál sería el partido que acompaña a Liberación Nacional en esa segunda ronda? Y algo todavía más interesante, si ese que le acompaña va de segundo o, como pasó en el 2014, sorpresivamente le rebasó y quedó de primero, aunque con una diferencia pequeña, pero quedó de primero con respecto a Liberación. Todo esto se abre haciendo obviamente un juego de números, que es eso, solamente un juego de números, pero con base en algunos datos reales, que, digamos, el aparente volumen de gente que participó en la convención. Digo aparente porque todavía no está totalmente consolidada la cifra, es una proyección. Y con un número sí totalmente real, que es el del padrón que el Tribunal Supremo de Elecciones sí lleva totalmente actualizado día a día. Esos mismos datos que dice Sergio, me parece, estoy aquí trabajando mentalmente rápido. Claro, sí, porque es una lluvia de números que también... Pero me parece que con esos mismos datos, el resultado de la Convención de Liberación le produce un 70% de votos de los que obtuvieron en la campaña electoral del 14, más o menos. De manera que también ese es otro piso con el cual Antonio ya, digamos, está contando. Tiene que trabajar durante los próximos meses para alcanzar el piso de la campaña anterior y sobre eso sobrepasarla para lograr el 40%. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ahora, desde el punto de vista táctico, estratégico, me parece que en el caso de Antonio, bueno, ahora se lo podemos preguntar, pero es obvio que así va a ser. Él no va a pensar en la segunda vuelta. Él va a trabajar por obviamente la primera. Tiene que visualizarse como ganador en la primera. Cualquier partido y cualquier candidato que esté pensando en la segunda vuelta es un perdedor ya. Completamente de acuerdo. Bueno, señores, don Antonio ya está aquí. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para que se incorpore a este set y ya regresamos. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa.
medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde. Solo aquí por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Esto es Tribuna Política, gracias por continuar con nosotros y ya incorporado a este set el señor candidato oficial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi. Muy buenos días, don Antonio. Muy buenos días, un gran gusto de regresar porque ya estuve en el proceso electoral en otra interesante entrevista o participación aquí en Tribuna. Así es que bueno, estábamos hablando aquí de algunos números y voy a permitir que don Sergio, aunque usted venía escuchando un poquitito el tema de los números, para que usted nos ayude a ver hacia dónde vamos. Sí, bueno, buenos días, don Antonio, y gracias por acompañarnos. No, son números, digamos, muy gruesos. Evidentemente nada de esto está escrito en piedra ni pretende ser taxativo. No, básicamente con base en históricos y con base en proyecciones y a partir de algunos datos consolidados, como el registro que emite constantemente el Tribunal Supremo de Elecciones, más lo proyectado por su partido en cuanto a la asistencia real que hubo a las urnas el pasado domingo, decíamos en el segmento anterior que si partiéramos de que el 30% aproximadamente del total del padrón no acudiera a las urnas dentro de 10 meses, sumando a esos 400,000 que aparentemente votaron en Liberación Nacional o para el proceso interno, y considerando unos datos de una encuesta que la semana pasada aquí estuvimos analizando, donde de esa muestra un 33% afirmaba no votar por el partido que usted hoy representa, daba al final entonces como un espacio de un 29 a 30% de población que en este momento estaría, digamos, abierta, por llamarlo así, a la posibilidad de valorar seriamente apoyarle en las urnas. Que eso más el porcentaje que usted alcanzó, que más o menos puede ser un 17% del padrón total, del padrón, digamos, de los que van a votar, sí le permitiría rozar el 40-41%, obviamente en estos escenarios que son claro, escenarios nada más. Claro. Pero entonces me uno, digamos, o ligo esto a la primera pregunta. Evidentemente, y usted en eso ha sido muy transparente, está muy claro que aunque es el Partido Liberación Nacional el que tiene un músculo político mayor con respecto a los demás contendores, es todavía insuficiente para pretender solo con eso intentar ganar la presidencia. En esa línea, ¿cuáles son, digamos, las acciones que hoy tiene ya usted como candidato y como representante del partido que acometer para justamente hacer crecer ese caudal electoral? Bueno, hay como varios escenarios, ¿verdad? Claro. Me parece que un escenario importante y de carácter general es volver a alcanzar una participación en los procesos electorales mucho mayor al 70%, volver a nuestro histórico 18-22% de abstencionismo que se tuvo en el pasado. Me parece que eso es algo en lo que deberíamos de ir avanzando. El promedio de abstencionismo desde el año 53 hasta ahora es 24 más o menos. 24%, pero ya está incluyendo los últimos años de hasta 30. Los 30, sí, pero claro, el promedio es 24. 24%. Pero bueno, si bajáramos al promedio histórico del 24%, estaríamos ingresando al menos un 6% de votantes. Me parece que ese es un primer tema. Un segundo tema que es importante es entender que también las encuestas le están dando un peso mayor a la figura del candidato que a la figura de los partidos. No sé si esa misma de Sid Gallup, creo que también coincide en eso, de que a la hora de tomar una decisión la gente se orienta más por el candidato que por los partidos. La militancia partidaria se está perdiendo.
Y eso obedece mucho a que tuvimos, bueno, hablar de historia delante de Vladimir es un riesgo, pero tuvimos 2 partidos desde el 48, ¿verdad? Desde los 40 no existía liberación, pero ya había un bipartidismo muy marcado, ¿verdad? A nosotros, don Luis Alberto siempre decía, yo me encuentro la gente que me dice que estoy en liberación desde la época de León Cortés. Bueno, liberación nació ahí. Sí, don Luis decía eso, ¿verdad? Que él hablaba con la gente y decía, es que yo soy liberacionista desde don León Cortés. Sí, claro. Y entonces, pero bueno, dos grandes bloques y el ir perdiendo esa militancia partidista, caer en el tema multipartidista, y el surgimiento de muchos partidos con una vocación más legislativa que nacional, por ejemplo en el caso de los partidos cristianos, en el caso del partido Accesibilidad Sin Exclusión, que han tenido como meta, bueno, vamos con un candidato presidencial, pero en realidad nuestra meta es la parte legislativa. Ahí hace que al final de cuentas el peso del candidato tenga un mayor criterio, no era aquellos que decían, a mí aunque me pongan a X, ¿verdad? Yo voy y voto por Liberación Nacional o voto por el partido calderonista. Entonces esto significa que vamos a tener que hacer una campaña también muy basados en la parte personal. Y de la mano con eso viene el tema también de los equipos. Renovación de figuras, participación de jóvenes, incorporación de más mujeres, que la gente se dé cuenta que realmente hay un remozamiento en el liderazgo político. Y lo otro que lo conversamos usted y yo en otra oportunidad, el lenguaje de la campaña. Tenemos que bajar de los lenguajes de la campaña esotéricos, casi que de eslogans, ¿verdad? Vamos a bajar la inflación y a subir los salarios, ¿verdad? Vamos a acabar con la pobreza. La gente no está para oír eso. Y además esos son temas en los que hay por supuesto un acuerdo, pero que no le dicen a la población mayor cosa. Claro. Y ahí hay que aterrizar en temas y propuestas muy concretas. Y entonces yo insisto más en el cómo que en el qué. Yo creo que en el qué en el país no tenemos discrepancias. O sea, ¿quién no quiere que se acaben las presas? Sí, claro. ¿Quién no quiere reducir la pobreza? ¿Quién no quiere que haya más empleo? Por supuesto. O sea, pero entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar? La diferenciación tiene que ser en lo puntual. En cómo voy a bajar las presas, en cómo voy a generar empleo, en cómo realmente voy a reducir la pobreza y en la credibilidad de que quien lleve ese mensaje pueda hacerlo y pueda llevarlo a la realidad. Las campañas presidenciales en Costa Rica son muy personalistas en el buen sentido de la palabra, giran alrededor de la figura presidencial y es la figura presidencial la que jala todo el tren de la campaña, tanto a los diputados como antes también a las municipalidades. Claro que cuando estaban las partes municipales era la parte de pionaje que trabajaba duro para sacar candidatos en todo lado. Ese esquema sigue funcionando, no va a ser diferente para el 2018. Se va a hablar de Antonio Álvarez de Santis, se va a hablar, voy a mencionar los candidatos que hay nada más, Sergio Mena y el doctor Hernández, que son los únicos candidatos que hay en este momento. Los demás no sabemos todavía cómo va a salir, pero de ellos se va a hablar como personas, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que en el caso de Liberación Nacional, hoy tiene 19 diputados, partido mayoritario parlamentario. Me imagino que así es, que usted en su concepto político y proyecto electoral va a querer aumentar el número de diputados, claro. No va a querer quedarse con 19. Claro. En los últimos años han llegado a tener 26, 27 diputados. Requerirían 29, sería lo ideal, ¿verdad? Para tener una mayoría parlamentaria mínima. Y sobre esa base, dentro de los objetivos políticos, el equipo, digamos, como concepto acompañando al candidato presidencial, puede ser importante, digamos, hacer una buena escogencia de candidatos, eso es lo que quiero decirle, para poder jalar colectivamente ese tren. Claro, esa parte es muy importante, por supuesto, porque la figura de la renovación no está en el discurso, sino en lo que la gente esté realmente percibiendo de la renovación que se esté dando, ¿verdad? Sí, claro. Y eso también va en dos vías, que lo hemos hablado, tal vez el foro sea en otra oportunidad, pero que es cómo motivar a gente para que se involucre en la política, ¿verdad? Que el remozamiento es poner caras nuevas, además de la gente de experiencia, pero cómo lograr que esas caras nuevas quieran venir a participar en la política. Yo no me preocuparía mucho a veces tanto de las caras nuevas, sino de la calidad. Sí. De los candidatos a diputados. Podrían ser ya candidatos que han sido, sí, pero que sean de mucha calidad, de mucha probidad, que se conozcan muy bien
y ojalá nuevos también, por supuesto. Claro, por supuesto, es la mezcla. Yo dije en la campaña que había que ir a gobernar con las canas y las ganas. Sí, así es. Las ganas de la juventud y las canas de la experiencia. Don Antonio, yo quiero retomar el tema de uno de los escenarios de don Sergio, que creo sumamente válido en un momento como este. Ya es candidato oficial, como usted dice, es la segunda vez que nos acompaña como precandidato previo a esa convención, hoy ya es el candidato oficial. Perdón, y es un candidato que en este momento está caminando casi solo. Literalmente solo. Muy bien, don Antonio. Entonces aquí el tema es este. En caso de pensar que los números que no se llegara en la primera ronda a un 40% y nos vamos a un escenario de una segunda ronda, aunque don Vladimir dice que hay que ir trabajando y se tiene que trabajar para salir a la primera, porque si no, de lo contrario, ese candidato ya va perdiendo, es un perdedor, por dice don Vladimir. Entonces, pero tenemos que ver todos los escenarios porque ya lo vivimos en el 2014. Cuando se llega a la campaña del 2014 y se va a una segunda ronda, simple y sencillamente Liberación Nacional, aunque algunas personas y en aquel momento en la figura del candidato que era en ese entonces el señor Johnny Araya Monge, trató de explicar lo que él quería hacer, la propuesta de él, pero que no fue o claramente comprendida por la gente, o no sé qué sucedió ahí. Otros dicen que fue un factor económico lo que me dio y que no existían los recursos para enfrentar una segunda vuelta de esta forma. Y entonces simple y sencillamente don Johnny dice, nos retiramos, hay una renuncia, se queda el partido fuera. Y entonces aquí es, ante un escenario de números así, ¿cabe la posibilidad de que ya se esté ante esa experiencia, previendo si el asunto fue dinero, cómo jugar en esos dos escenarios, o simplemente van directo a la primera, aunque retomó las palabras de don Vladimir, pero prever la situación, o sea, no jugarme todo por el todo en un primero y saber que existe esa posibilidad sin una mente perdedora, pensando en números, porque usted dice vamos y está bien, Dios libre se vaya pensando en que voy a una segunda ronda porque se puede perder, pero como en algunos momentos se dijo, fue factor económico lo que me dio más que conciliatorio en su momento para que se renunciara el señor Araya Monge, entonces ¿qué se puede prever o qué experiencia queda de ese incidente? Bueno, hay como varias cosas sobre el tapete. Primero, debemos de volver a una Liberación Nacional más basado en el voluntariado, ¿verdad? Las campañas se han vuelto muy costosas porque no es que la gente esté pidiendo un salario, pero hay una serie de costos que se están llevando al proceso que encarece la campaña electoral y que de alguna manera impide que se pueda trabajar y se puedan tener ahorros en la campaña. Voy a citar un ejemplo y no es una crítica. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones empieza a pagar a los miembros de mesa que el tribunal pone, a los auxiliares electorales, 40,000 pesos por ese día. A nosotros en los partidos la gente no nos quiere trabajar de gratis. Por supuesto que hay una excepción muy grande y lo hemos hecho sin tener que pagar. Pero cuando la gente se siente en la mesa, aquí estamos los cuatro y entonces a usted sí le están pagando, o a usted le están pagando y nosotros tres estamos de gratis. Y todos tenemos las mismas obligaciones familiares de un domingo, ¿verdad? Y entonces a los partidos se nos empiezan a aumentar los costos, ¿verdad? Y eso hace que las campañas también se vayan encareciendo. El uso de otros temas que hemos hablado y que fue muy sensible en esta campaña, por lo que yo creo que los números habrían sido muy altos, muy pocos centros de votación y no todos bien ubicados. Por ejemplo, en Curriabat, José María Celedón no abre centro de votación y la gente tiene que votar en Cipreses. Imagínense lo que es movilizar a la gente, ¿verdad? En San Pedro hubo problemas, sí. En San Pedro hubo problemas iguales y aquí todavía estamos a una distancia que todavía es corta, claro. Pero tuvimos lugares en donde la gente tenía que recorrer 80 kilómetros para votar. Yo no estoy culpando a nadie, pero digamos que fue una estructura que no facilitó el proceso, entonces hubo que meter combustibles, etc. A esto lo que voy es entonces, para concluir, de que tenemos que lograr que el costo de la campaña electoral baje y que la campaña pueda ser más austera, que nos permita dejar reservas pensando en una eventual segunda ronda, que además la segunda ronda debe de ser más corta. Hay un proyecto en la Asamblea para reducir la segunda ronda, ¿verdad? Porque hay una pérdida de euforia que complica después levantar el proceso
del proceso que sigue. Entonces, en síntesis, hay que trabajar en lo electoral pensando en que vamos a ganar en la primera ronda y de hacer el máximo esfuerzo en esa ruta. Recordemos que en última instancia han ganado las dos veces que ha habido segunda ronda, han ganado los dos candidatos que quedaron de primeros en la primera ronda. Pero hay que tener las reservas para que ante una eventualidad se pueda aprovechar ese dinero en una segunda ronda, y si no, será dinero que le quede al partido. Yo quería decir una cosa importante de esto, es que el presupuesto nacional dedicado a la campaña electoral por parte del Estado a través de la deuda es un presupuesto fijo que está con base a los presupuestos que establecen los partidos políticos ante el tribunal, que no puede ser modificado durante el conjunto de la campaña, de manera que si un partido gasta su 100% disponible en la primera parte, se queda sin gasolina para la segunda. Eso le pasó a Liberación en el 14. Pero digamos, en el mejor de los casos siempre hay que hacer eso. El problema es cómo se resuelve lo segundo, porque nadie está pensando aquí en ir a la segunda vuelta. Yo quisiera agregar, con base en lo que usted decía, don Antonio, y lo conecto un poco para regresarnos un poco a lo inmediato, ya que eso también lo planteó a nivel de ejemplo. Justamente el voluntariado ese al que usted evoca, normalmente los partidos lo obtienen de sus propios miembros, o sea, de la membresía, es decir, es la gente que está más identificada. En este caso, bueno, más allá de que todos los votos son muy importantes, como lo hemos estado analizando acá, pero desde el punto de vista estrictamente de la logística, de la preparación de lo que es el abordaje de la campaña, es en esa membresía donde va a descansar mucho del soporte que va a tener usted para la aspiración de conquistar la presidencia. Entonces, le pregunto, bueno, usted enumeró algunos problemitas, digamos, de la organización, que para nada empañaron todo el proceso, que para mi gusto transcurrió con absoluta normalidad, tuvo el desenlace que ya todas y todos conocemos. Pero la pregunta es, ¿qué lecciones aprendidas justamente en esa dirección, enfocando que esta precampaña le sirvió al partido también como una suerte de entrenamiento ya para la elección de verdad? Es, creo, junto con la unidad, y creo que el PAC, los únicos que van a atreverse a hacer un proceso de esta naturaleza de alcance nacional, que implica toda una complejidad importante. Pero ¿qué lecciones aprendidas podría usted enumerar, que evidentemente puedan ser del conocimiento público, de cara al apuntalamiento de esa estructura que se requiere ya para la elección de febrero? Muy bien, don Antonio, disculpe, hacemos una pausa y venimos con la respuesta, don Antonio. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Sin rodeos, un programa de opinión. Actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Solo aquí, por Extra TV. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Los ticos somos como somos, gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos capaces de alcanzar metas altas, pero también de reconocer la belleza que nos rodea y llenarnos de ella. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario. Diario Extra, el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra, hablamos tico. Muy bien, continuamos y don Antonio, su respuesta. Sí, a mí me parece que si tuviéramos que sintetizar el Tribunal de Elecciones Internas
digamos el partido como tal, ya aquí no me separo como tendencia y tribunal, sino el partido como un todo, tiene que tener una persona encargada de cada centro de votación, ¿verdad? Que tenga que cumplir con una función de las 12 horas y del día anterior. Un poco la figura del auxiliar electoral que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, que llega a mesa, pero yo tal vez no lo llevaría a mesa porque puede ser mucho más complicado, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos lo llevaría a centro electoral. Que esta persona, que debe de ser por supuesto un compañero compañera o compañero de toda solvencia moral y conocimientos elementales en materia electoral, sea la persona que reúna el material electoral de ese centro, no de la región, sino de ese centro, que sea el que reciba los informes de cada centro de votación para que no pase lo que pasó aquí, y que realmente el tema fue un tema de comunicación. El tribunal no recibió yo digo los telegramas porque me quedé en la época antigua, ¿verdad? No recibió los informes de cada centro de votación. Nosotros sí los teníamos. El figuerismo los tenía porque dicen que en los números de ellos había una diferencia de 200 votos a favor nuestro y no lo que decía. Entonces para nosotros era muy extraño que nosotros teníamos el 70% de los resultados y que el tribunal no avanzara. O sea, era inexplicable. Después cuando entendimos que era que el tribunal no los tenía, ¿verdad? Entonces si se nos hubiera explicado pues hubiéramos entendido, pero nosotros en nuestra mente el tribunal tenía, si nosotros teníamos el 70%, con algo muy importante que todos entienden, el que pierde no los manda tan rápido, ¿verdad? El que pierde pues se queda, ¿verdad? Porque ahí tiene que ponerle la cara a la dirigencia, ¿verdad? Entonces si nosotros teníamos el 70%, pensábamos que el tribunal tenía que tener por lo menos el 90%. Claro. Entonces en nuestra mente era ¿por qué solo dieron el 17% y dónde está el 73% restante? ¿Qué cuesta meter la información? ¿Y por qué van a dejar estos papeles todos ahí hasta la mañana siguiente? No era eso, era que no los habían recibido. Los pusieron dentro de las bolsas. Entonces, sí es importante como que pudiera tenerse un responsable por mesa, por centro de votación. Si yo estoy en la escuela Dante Alighieri y soy el encargado, yo recojo las 7, las 8, las 10, los 10 informes de mesa, no dejo que nadie salga en sentido figurado, me dejo la llave del portón de la escuela. Y está el teléfono para tomar la foto de las actas. Y el WhatsApp, sí, y usted claro. A las 8:15 nosotros teníamos todos los números, entonces usted lo tiene. Pero además, yo, encargado de este centro, me llevo todo el material electoral, todas las bolsas que estaban en cada una de los centros y tengo un responsable. Y no queda diluido en los 2,000 y tantos, en las 2,000 y tantas mesas, en manos del encargado de la tendencia que le tocó eso. Porque sentimos, sin diferencia de tendencias, que algunos de los encargados del material que perdieron, tal vez se desganaron con el manejo del material electoral. Yo creo que la actitud suya fue correcta, como actuó esa noche. Digo, no para agotar ese tema, porque ya usted es el candidato. Sí. Y usted en la práctica demostró más bien, en el momento actual, usted es candidato del partido oficial. Ahorita va a ser presidente del partido porque el estatuto usted lo coloca como presidente del partido. Lo que tiene ahora es el reto inmediato. Me parece que hay una cosa importante en usted y lo alabo en ese sentido, el valor de hacerlo, la parte ética que usted plantea en eso de salirse de la Asamblea Legislativa, con lo cual le pone un jaque mate a todos los demás candidatos que hay ahí, ¿verdad? En el mismo término. Y además, la salida suya lo sobrepone, lo levanta en relación a esos que se quedan chiquititos con quedarse ahí, ¿verdad? Porque ellos van a seguir haciendo de la tribuna parlamentaria un francotiradorismo, ¿verdad? Porque tienen tribuna y exposición pública por los periódicos. Usted va a la campaña ya, eso es una cosa que me parece extraordinaria para usted, para su partido, y le da más ventajas en ese sentido. Ahora, los retos que usted tiene inmediatos, va a tener retos frente al gobierno, porque el objetivo suyo es sacar al gobierno del PAC del gobierno, y ese es el objetivo político, obviamente. Va a tener los retos de enfrentarse a los otros partidos políticos.
va a tener los retos de carácter organizativo partidario, porque la precampaña le ha permitido evaluar debilidades y fortalezas también, pero entonces trabajar sobre las debilidades. Va a tener los retos de la integración de las papeletas de diputados y la organización que eso implica para que eso le sume a usted. ¿Cómo aborda más o menos en diseño estratégico estos elementos rápidamente? No le pido que nos diga cómo va a ser el secreto de ese detalle. Es un problema suyo, es una fórmula, es como la fórmula de una receta. No hay muchos secretos en eso. Digamos, hay como varios bloques. El bloque con el gobierno, yo he sido crítico del gobierno, he sido crítico del PAC, pero también debo decir, cuando he tenido que colaborar como presidente de la Asamblea, lo he hecho. ¿Y lo ha hecho muy bien? Y lo he hecho sin ninguna mezquindad. Y lo dijo ayer la prensa, mi relación con don Luis Guillermo, de presidente a presidente, ha sido inmejorable, de un absoluto respeto. Disculpe que lo interrumpa, yo he dicho que su presidencia ha sido tan buena que si el gobierno, usted hubiera entendido eso desde la primera legislatura, el gobierno tendría hoy mejor imagen si usted hubiera sido un presidente continuo del Congreso. Le agradezco el comentario, es bondadoso, pero por ejemplo con el presidente en nuestra primera reunión yo le dije, vea presidente, no podemos ir con los impuestos antes de que vayamos con pensiones y empleo público. Tuvimos unos días de diferencias, de que vamos a ver, que insistamos, y al final él aceptó la propuesta y avanzamos hasta que llegamos a empleo público. Y con lo que quiero decir que en lo que tuvimos diferencias, claro, ¿verdad? Y no avanzamos o nos acomodamos a las agendas. En otras áreas en donde el gobierno tenía urgencias de proyectos que sacáramos de lo fiscal, de presupuestos extraordinarios, etcétera, colaboré al máximo para que pudiéramos sacarlos, porque ahí somos todos, ¿verdad? Si el viejo cuento que se hacía antes, que era no darle permiso de salida al presidente, antes había que aprobar en la Asamblea Legislativa el permiso para que el presidente saliera. Hasta que Figueres se fue a Miami. Figueres padre. Sí, claro. Sí, pero el sistema siguió y fue muy curioso porque los dos vicepresidentes dijeron, nosotros no asumimos la presidencia. Sí, claro. Sí, es un tema histórico ahí, ¿verdad? Pero nos daba a las 12 de la noche para votar el permiso del presidente. Sí. Y entonces estaba yo de diputado y les dije, ¿ustedes creen que el presidente está oyendo la radio para ver si lo van a dejar irse o no? El presidente ya empacó y ya está dormido. Él sabe que lo vamos a aprobar a alguna hora de la noche. Claro. Los que nos estamos castigando somos nosotros los diputados, quedando hasta las 12. Igual con los presupuestos extraordinarios, los diputados hacen que lo atrasan, que aquí, que allá, y saben que al final lo tienen que aprobar, porque va la plata para las municipalidades, va la plata para el patronato, va la plata para darle contenido social a un programa. Entonces, en el bloque con el gobierno, en síntesis, yo quisiera poder tener una agenda en la que encontremos coincidencias y que permita avanzar. Y hay temas muy importantes en los que deberíamos de avanzar sin dificultad. Por ejemplo, la agenda de seguridad ciudadana, donde hay temas contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, donde deberíamos de ponernos de acuerdo fácilmente y avanzar. Hay otros temas como los temas de la agenda de género, las políticas de igualdad, de incorporación de la mujer, el tema de la paridad horizontal, en donde hay muy poca, aunque fuerte oposición en la Asamblea, en donde deberíamos de tener una posibilidad de avanzar. Probablemente vamos a tener dificultad en los temas fiscales por las prioridades que hemos definido. Nosotros seguimos insistiendo todavía que hay que hacer algunos ajustes en materia de empleo público antes de avanzar con los impuestos. El encuentro que se ha anunciado de usted con el presidente Guillermo Solís próximamente, me parece a mí que ya reconocen usted al principal candidato de oposición política y al principal candidato presidencial que hay en el país hoy. Claro, y que... Perdón, responda. Y que en 2 semanas tengo las dos condiciones de presidente de la Asamblea. Además, entonces es importante, ya no en mayo, que me retiro. Don Antonio, y en esa línea, perdón, porque es importante, ya esta agenda, ya usted va con el doble sombrero. Va con el sombrero de presidente del directorio, pero va con el sombrero de candidato. ¿Qué le gustaría a usted en el escenario de que ya usted asuma la presidencia, que quede encaminado justamente? Porque al final la vida del Estado es un continuo indistintamente de quién gobierne temporalmente. Claro, yo creo que hay reformas puntuales que hacer en algunas áreas de lo que yo hablé del descentramiento, reformas de la Contraloría, que la Contraloría General de la República propuso, que son importantísimas, como quitar el refrendo, lo que estamos hablando de la agenda de seguridad ciudadana. Hay todavía una reforma de la que he hablado, el tema de un juzgado de expropiaciones y algunos ajustes menores en el campo de las expropiaciones. ¿Conoce las propuestas de la Comisión de
cambio notable. Muy bien, Además, don Antonio, yo quisiera preguntarle, y me van a disculpar, pero es que como los tiempos se nos van, entonces mejor preguntar esta situación, sí. Estamos un poco alcanzados con el tiempo. Usted como presidente de la Asamblea Legislativa ha insistido en la necesidad de resolver el tema del déficit fiscal y de entrarle al tema de empleo público, ¿ok? Una vez que usted renuncie a la Asamblea Legislativa, ahora en el mes de mayo, y se va, usted va a impulsar desde afuera reformas que puedan contribuir a que este problema se solucione frente a un eventual gobierno suyo, o va a dejar que este tema tan impopular quede en manos estrictamente del PAC y que se solucione en algún momento de la historia. Hacemos una pausa y regresamos con la respuesta, don Antonio. Yo me voy a retirar. No, pero además... Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensalibre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensalibre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo Extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo Extra, véalo por Extra TV. Gracias por continuar con nosotros. Y don Antonio, ¿cuál es su respuesta a este tema? No, yo sí creo que en el país las decisiones no deben de postergarse. Y si podemos avanzar ahora en estos temas, en buena hora que avancemos. Y debo decirle que en la campaña anterior, don Johnny definió en octubre, anterior a las elecciones, que se iba a respaldar la propuesta fiscal de doña Laura Chinchilla. Que bien pudo haber dicho, no, dejemos eso para el próximo gobierno. Ya estaba en octubre cuando la sacó don Edgar Ayales. Y fue transparente en que se iba a ir a buscar una reforma fiscal. Más bien quien se opuso fue el Partido Acción Ciudadana, que defendió el tema de que no se detuvieran impuestos en 2 años. Yo creo que hay que avanzar en lo que se pueda en buena hora. Sí creo que el tema del empleo público se debe ver con las organizaciones sindicales y gremiales con más serenidad. En el sentido de que se están respetando derechos adquiridos, no va a afectar a los grupos en las condiciones actuales, se está pensando en el mediano y en el largo plazo, y entonces una buena negociación al margen de la parte puramente electoral y la parte de fortalecerse gremialmente debería de facilitar que se pueda tener una buena discusión y una buena conversación, como se hace en todos los países del mundo, en donde gobierno y gremios pueden hablar y negociar y avanzar con una propuesta, ojalá lo más consensuada posible. Yo no veo por qué tiene que ser por la vía del enfrentamiento. Don Antonio, tal vez ahora volviendo un poco al tema de la campaña, bueno, usted decía algo muy, muy certero, y es que prácticamente en el qué todos coincidimos, en el cómo es en el que tiene que establecerse los elementos diferenciadores. En la construcción de ese cómo,
¿qué aspectos, digamos, de sus otros contendores internos podría usted integrar como parte de ese esfuerzo de ir construyendo ese cómo que represente a la totalidad del partido que hoy usted lidera? Bueno, realmente conozco poco del cómo de los otros compañeros, porque me parece que las propuestas no bajaron a ese nivel, y fue más bien donde yo traté de marcar la diferencia. Tendría que entrar a ver como en más detalle qué fue lo que ellos plantearon, ¿verdad? Para poder lograr ese aterrizaje. Pero dentro del debate que se dio, no digo que no lo tuvieran, sino que dentro del debate que se dio, no se presentaron las propuestas de cómo aterrizarlo. Por ejemplo, yo veo bien el tema de los biocombustibles. José María hablaba de las 250.000 hectáreas de higuerilla. Para mí es difícil poder llegar a esas cifras, porque no conozco los avíos, el costo de la producción de la higuerilla, los rendimientos. Yo lo dije en un debate, nosotros que somos un grupo con presencia agrícola, intentamos entrar a la Jatrofa y no eran rentables los números. Los de la higuerilla no los conozco, pero habría que conocerlos para ver de qué manera se puede implementar. No las 250.000 hectáreas, pero sí avanzar con algún programa de higuerilla de pequeña producción que pueda dar trabajo en Guanacaste y pueda generar biocombustible, pero no sé qué tan aterrizados están esas propuestas. Y me parece que, para citar una, ¿verdad? Claro. Me parece que habría que hablar más con la gente que elaboró el programa de gobierno. Nosotros, en la parte nuestra, por ejemplo, de infraestructura o en lo de la caja, con la doble jornada, sí hemos avanzado mucho en ir haciendo el cronograma de cómo implementarlo y dónde tiene la caja los superávits para poder trasladar recursos para ir avanzando. Y sí hemos ido tratando de ver la graduación de nuevos especialistas, cómo la empatamos con el crecimiento de la segunda jornada, porque hoy en día no los tenemos. Y sin embargo las universidades están en capacidad de sacar 250 especialistas por año, 800 médicos, pero especialistas 250, y entonces cómo vamos empatando esos 250 con la doble jornada. Nosotros sí estamos mucho más aterrizados en eso que lo que estaban ellos. No digo que no lo tuvieran, sino que no fue la forma del enfoque electoral que ellos tuvieron en la campaña. Don Antonio, su prioridad en los temas de necesidad primarios de los costarricenses, ¿cuál es su prioridad? Indudablemente hay que ir con el tema del empleo. El nivel, las estadísticas, y bueno, Sergio conoce esto mucho más que yo, pero las estadísticas son un gran reflejo, pero también tienden a engañar. A don Pepe le atribuían que había dicho una vez una frase de que si yo en el ombligo tengo una temperatura de 25 grados, la gente dice, qué bien, qué bueno, pero ahí puede ser que tenga fuego en la cabeza y tenga los pies metidos en hielo, ¿verdad? Entonces, los promedios hay que verlos siempre con mucho cuidado. Claro. Hay que trabajar con los promedios, obviamente, no hay otra forma. Pero cuando hablamos de un 10%, dejamos de lado que en sectores jóvenes hay niveles del 22% de desempleo. O sea que si uno tuviera aquí 10 muchachos, hay 2 que no tienen trabajo. Y en el tema de las mujeres, también muy alto, ¿verdad? Y en zona rural. O zonas cercanas a las costas. Entonces hay un seriosísimo problema de desempleo. Y si nos vamos a muchachos con educación universitaria de alto nivel, entonces el desempleo baja mucho, ¿verdad? Entonces, para mí, sin ninguna duda, el tema del empleo es uno de los más importantes en los que tenemos que focalizarnos, porque cuando uno revisa también las políticas sociales y ve cuál es la mejor política social, es un salario, un buen salario. Los programas del PNUD en Costa Rica, los estudios que hay, y lo dije varias veces en la campaña, si lográramos que en el país se respete el salario mínimo, solo respetando el salario mínimo, bajaríamos la pobreza en 4 puntos. Nos estamos hablando de 20%. Si garantizáramos que todos los costarricenses reciban salario mínimo. Hoy estamos en una discusión, ayer y mañana vamos a ver si se vota un proyecto de ley para fortalecer la inspección laboral, de doña Sandra Pisk y doña Patricia Mora, que es un buen proyecto en el que podríamos lograr combatir ese problema. Entonces, uno dice, pero los programas sociales, pero en qué esté Lima, sí, pero es que esos son paliativos. En realidad, el tema del empleo es lo que podría permitirnos dar el salto. Ya eso viene, empleos con salarios crecientes. Para poder llegar al empleo que permita tener un nivel de empleo con un buen ingreso, entonces hay que ir al tema de la capacitación, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo capacitamos sobre todo pobreza extrema, a las mujeres que no tienen estudios ni capacitación? ¿Cómo las capacitamos para poder insertarlas en el mercado laboral? Otro de los temas que son importantes realmente para los costarricenses es el tema de seguridad. ¿Qué importancia tiene ese tema para usted como candidato hoy? Tanta que fue la agenda que le puse que podría ser la agenda con la que empezáramos con el gobierno. Claro. Ese es para mí un tema urgente. Además, ya hicimos un buen trabajo que fue aprobar la ley que le va a dar 40.000 millones al Ministerio de Seguridad Pública para que el Ministerio de Seguridad Pública pueda hacer muchas cosas. Y hay otras de carácter administrativo que con este dinero el Ministerio puede hacer. Todo lo que es coordinar con las policías y las municipales y con las municipalidades para el colocamiento de las cámaras de televisión, de vigilancia. Una buena cámara puesta, bueno, no sé si las hay, ¿verdad? Pero en caso hipotético, si no la hubiera, cámaras bien ubicadas aquí en la esquina donde está Diario Extra, que pueda tomar todo este cuadrante que es con tanta movilización de gente, le sirve más que 100 policías, ¿verdad? Para poder controlar los temas de Don Antonio, ¿y cómo visualiza usted ahora sí la campaña? Sé que todavía, lo dijo muy bien don Vladimir, solo hay 3 candidatos formalmente ya definidos. Pero ¿cómo proyecta? Y no le hablo en términos de quiénes van a ser sus contendores, eso finalmente es resorte cada partido, sino en términos de lo que hablábamos al principio, cómo, digamos, será una campaña que no logra levantar la efervescencia de la población, o justamente será lo contrario. ¿Cómo conseguir justamente lo que usted también planteó, bajar esa tasa de abstencionismo que se ha ido entronizando en un 30-32%, especialmente en un segmento de población que representa casi el 50% del padrón electoral, que son los millennials, que son los que además muestran menos interés en participar en procesos electorales y se sienten más apáticos de todo lo que significa la política y lo político? Bueno, aquí hay muchos actores y ojalá que todos fuéramos de la mano. Hay que subirle el nivel a la política, ¿verdad? Y el nivel a la discusión. Y ahí hay un actor muy importante que debe ayudar a subir el nivel de la discusión, que es la prensa. O sea, a mí me decían, pero ¿por qué en los debates van y se dan tan duro, verdad? Bueno, pues, si la primera pregunta que abre un debate orienta el debate sobre los temas polémicos y de cuestionamientos ideológicos de programas o morales, de ahí el debate se va por ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el tema del debate se sube con la agenda que también ponga o no ponga la prensa, ¿verdad? Hay un operador, que no es uno, son muchos, pero hay una institución que está operando que también tiene contenidos muy diversos y que hay que tener cuidado de no caer en la trampa, que son las redes sociales. Pero si cada vez que en las redes sociales se lanza un anónimo, es el tema de discusión en la campaña, y yo pongo el ejemplo de que no sé a quién se le ocurrió decir que unos perros que habían atacado a un trabajador y lo habían matado, creo que en Cartago, ¿verdad? A un trabajador extranjero, que eran míos, y que yo además era el que le decía a los perros que lo atacaran. O sea, algo tan absurdo, ¿verdad? Como que nos diga a cualquiera de nosotros 3 que somos los responsables de que el programa de la NASA para lanzar el cohete está atrasado. Pero lo malo no es que lo pusieran en redes, sino que la prensa me preguntó, no prensa, pero no es genérico, pero claro, que algunos periodistas me preguntaran. Y entonces, ¿pero qué me está hablando? Es una broma, es cámara escondida o qué, ¿verdad? Pero entonces cuando ese tipo de cosas se retoman, ¿verdad? Porque nadie podría pensar que ninguno de los candidatos, no Antonio Álvarez, ninguno de los candidatos presidenciales pudiera ser el dueño de 2 perros salvajes que le dice vaya ataque a esos señores, ¿verdad? Ninguno de los candidatos sería capaz de hacer eso. Y ni el 99,99% de los costarricenses lo haría. Coincidimos, ¿verdad? Así es. Para que convertir eso en un tema hasta de pregunta en una entrevista a un candidato. Entonces, yo creo que hay que subir el debate, me parece que hay que llevarlo a niveles más serios, ser mucho más exigentes también con los temas de los contenidos. Este tema, ¿verdad?, de cómo lo voy a hacer. Y hace muchos años teníamos el chiste del político que llegaba y decía, aquí les vamos a construir un puente, pero no hay río, no se preocupe, también le hacemos el río, ¿verdad? O sea, en 30 segundos para despedir, don Antonio,
Se habló de hospitales, se habló de clínicas, el hecho de poder subsanar todo dentro del Partido de Liberación ya una vez concluida la convención. ¿Qué pueden esperar hoy por hoy los liberacionistas, todos esos grupos trabajadores de una convención, del hoy candidato de Liberación? Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para llevar la bandera de Liberación Nacional al triunfo electoral y voy a dar lo mejor que tengo en mi persona, en mis conocimientos, en mi trabajo y en mi esfuerzo, pero no gano si ustedes no me ayudan. Y necesito a las dirigencias que estuvieron con todos los precandidatos para que vayamos con un partido que pueda tener la fortaleza y la propuesta de convencer al electorado. Don Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tribuna Política. A ustedes, mil gracias, don Sergio. Que será el primero de muchos otros programas. Esperemos que así sea. Muchos temas en la agenda. A ustedes en sus hogares, mil gracias y les esperamos mañana aquí a partir de las 7 de la mañana. Nos estará acompañando el diputado Mario Redondo para que platiquemos un poco de esos partidos provinciales y cuál es ese proceso para formar partidos nacionales. Que pasen un lindo día.